Isaías 55, versículo 8. Cuando usted lo tenga, indíquelo con un amén y hacemos nuestra lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ocupe su lugar, hermano, póngase cómodo. Vamos a estar hablando bajo el tema cuidado con una mente débil. Y cuando estamos hablando de cuidado con una mente débil, estamos hablando cuidado con una mente cristiana débil. ¿Sabe? Hemos hablado en el pasado que nuestras más grandes peleas se establecen o se realizan en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y en estos versículos que hemos leído, dice el Señor que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos mucho más diferentes que nuestros caminos. Así que lo que usted está pensando, aunque quizás sea muy bueno, nunca se comparan con los pensamientos del Señor. Usted puede pensar que Dios quiere usarlo de cierta manera, pero Dios quiere usarlo de una manera más grande de la que usted pueda pensar. Nosotros nos ponemos limitaciones y decimos, creo que no pasaré de esto. Pero el Señor dice, creo que puedes pasar más allá del más allá que piensas tú. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Mire, vamos a hablar un poco acerca de nuestra mente. ¿Sabe? Cuando hablamos acerca de nuestra mente, es donde se guardan la memoria, donde tenemos memoria, o sea, donde guardamos los recuerdos, donde discernimos algunas cosas si son correctas o incorrectas, donde tenemos la conciencia que nos habla y nos dicta cuando estamos cometiendo algún error, donde guardamos los pensamientos. Ahí es nuestra mente. Ahora bien, cuando tenemos una mente débil, no podremos contestar a las situaciones correctamente. No podremos guardar buenos recuerdos. No podremos usar nuestra conciencia de la manera correcta. Nuestra memoria no será tan buena. Ahora, quizás usted y yo no podamos grabar muchas cosas. Cuando hablamos acerca de memoria, pensamos que es guardar ciertas frases completas y repetirlas. Pero no significa solamente esa memoria, sino usted puede quizás no recordarse por completo algunas palabras exactamente como si dijeron, pero tiene la capacidad de guardar el concepto de lo que se habla. Y eso es muy importante. Si guardamos el concepto de lo que se habla, entonces estamos yendo por buen camino, ya que las palabras es una forma de expresar. Se cree, óigame bien, los científicos dicen, las personas que saben dicen que las palabras, cuando alguien expresa palabras, solo da la información de lo que quiere decir, solo un 3%. Cuando escucha una palabra, usted, si dice alguna información, solo usted está captando el 3% del mensaje. El otro 97% del mensaje lo tiene que decir la persona a través de su modulación de voz, a través de sus expresiones. A algunas personas no les gusta que el predicador se mueva mucho en el púlpito, que mueva las manos. Pero ¿sabe? Nosotros movemos las manos, levantamos la voz o la bajamos porque queremos darle el mensaje. Y lo que lo llevo es a esto. Punto de esto es que cuando usted no se aprende quizás una frase entera, pero se aprende el concepto, es lo más importante. ¿Por qué? Porque la frase entera solamente es el 3% del real o el original propósito por lo cual se dice la palabra. Así que quizás usted no tenga una mente fotográfica que pueda recordar exactamente las palabras, pero si usted entiende el concepto, qué lindo es. Hay personas, no solo cristianos, sino personas en el mundo que pueden saber muchas cosas, pero ¿qué sirve poder repetir muchas cosas si no entienden el concepto? Quizás usted no pueda repetirse o aprenderse un versículo por completo, pero tiene el concepto, tiene que servir a Dios, y eso es lo importante. Ahora, pidámosle al Señor también una memoria para poder recordar, es muy bueno. Pero si usted no la tiene, no se preocupe, solamente guarde el concepto de lo que usted escucha y créame que va a ser de gran bendición para nosotros. Vamos a leer un versículo que aunque habla de
nuestra mirada también nos va a enlazar con nuestra mente. Vaya por favor a Mateo en su capítulo 6, versículo 22. Dice este versículo lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Y cuando hablamos de esto parece que nos está hablando de la mirada, pero vamos a analizar muy minuciosamente lo que dice este versículo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Usted y yo creo que entendemos que es una forma de expresión cuando habla del ojo. Porque entonces querría decir que aquellos que no tenemos buena mirada, entonces estamos un poco mal. No, no está diciendo eso. Está hablando de nuestra perfección, de cómo vemos las cosas. Si nosotros vemos las cosas desde una perspectiva negativa, nuestro corazón se llenará de cosas negativas. Pero si vemos las cosas de una perspectiva positiva, o sea, con un buen ojo, entonces las cosas estarán bien en nosotros. Ahora, eso nos lleva entonces a que nosotros miramos las cosas con una perfección positiva. ¿Dónde? En nuestra mente. Cuando nosotros miramos una cosa, dependiendo cómo pensemos de esta cosa, es lo que vamos a recibir, es el mensaje que vamos a tener. Así que en pocas palabras podríamos cambiar esta frase: que si nuestra mente es buena, todo nuestro cuerpo es bueno. Si nuestros pensamientos son agradables, todo lo que hagamos va a ser agradable. ¿Lo puede captar conmigo de esta manera? Si nuestra percepción de cómo miramos las cosas es positiva, entonces nosotros actuaremos de una manera positiva. De otra manera, si actuamos con una percepción negativa de las cosas, todo lo veremos mal. Por eso en ocasiones nos molestamos, porque no entendemos que las cosas que nos suelen pasar, que algunas pareciesen ser negativas, dentro de todo lo negativo siempre habrá algo positivo, pues Dios tiene el control de todo. Bueno, eso yo he creído, que Dios tiene el control de todo. Tengo una enfermedad, bueno, Dios tiene el control de esa enfermedad. Hoy no tengo dinero, Dios tiene el control de eso. A veces nos molestamos y compartía con mi esposa y con mis niños hace unos días que cuando venimos a la iglesia, y a veces tenemos un compromiso, porque bueno, todos tenemos el compromiso de venir a la iglesia, ¿verdad? Pero a veces tenemos el compromiso de pasar al frente y venimos en el camino y a veces llegamos hasta el lugar donde hay un accidente y vemos que hay una línea larga que se pierde nuestra mirada y los carros van a vuelta de lado y uno como que se empieza a enojar diciendo: ¿por qué está el tráfico aquí si yo voy a servir al Señor? Y empieza uno a molestarse. Y a veces hemos visto personas, quizás no en el cristianismo, pero personas fuera del cristianismo, que van haciendo sonar su carro, queriendo empujar a las personas. Y yo compartía con mi esposa: imagínate, nosotros vamos desesperados porque vamos tarde 5 minutos. Pero te puedes imaginar la persona que está en el accidente. No va 5 minutos tarde. Quizá va días tarde. Quizás nunca llegará. Nosotros nos molestamos porque llegamos 20 minutos tarde al trabajo y perdimos 20 minutos de overtime. ¿Sabes cuánto perdió aquella persona cuando chocó aquel carro? Quizás no solamente perdió su carro, que valía $20,000, quizás perdió su hijo, quizás perdió su esposa, y juntamente con esto va a perder el trabajo. Y nosotros vamos enojados porque nos están haciendo perder 5 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos enojados? Porque estamos viendo desde la perspectiva negativa. Si lo viéramos desde la perspectiva positiva, diríamos: gracias, Señor, porque voy tarde 5 minutos, pero voy a llegar. Gracias, Señor, porque voy tarde 10 minutos, pero voy a llegar. Gracias, Señor, porque quizá no tenga 10 horas más de overtime, pero tengo una vida de overtime. Gracias, Señor, porque a pesar de que no llegaré a tiempo a este instante, llegaré. Pero vemos cómo a veces nosotros lo vemos desde una perspectiva negativa, cuando deberíamos darle gracias a Dios, porque Dios tiene el control de nosotros. Así que, hermano, la próxima vez que te dé gripa, la próxima vez que te dé calentura, diga: gracias, Señor, porque por algún propósito tú lo tienes. Hablábamos hace unos instantes y quiero recordar lo que decían nuestros hermanos acerca de la parábola de la oveja, y el hermano compartía de que a veces es necesario de que el Señor nos quiebre una patita, por decirlo así,
para que nosotros no nos vayamos de su camino. O sea, a veces nosotros tenemos enfermedades y aunque creo yo que Dios puede curarlas, a veces en algunos de nosotros permite que estén así porque esa enfermedad nos hace que tengamos una relación con el Señor. Yo no sé los planes del Señor, pero lo que sé es que Dios tiene el control de todo. Mire, capítulo 6 de Lucas, el versículo 45, casi repite lo que dice, lo que leímos en Mateo 6, 22. Dice el versículo 4 lo siguiente: el buen hombre, o el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y volvemos a repetir esta frase que dijimos hace unos instantes. Cuando hablamos del corazón no estamos hablando de este músculo que mueve nuestra sangre. Cuando estamos hablando del corazón, hablamos acerca de nuestro ser interior, de donde tenemos nuestros pensamientos, de donde nosotros sacamos la información para hablar. Si nuestro corazón es bueno, lo que diremos será bueno. Si nuestro corazón es puro, lo que compartamos será de bendición para las personas. Ahora, ¿cómo conocer si mis pensamientos son buenos o si los pensamientos de otra persona son buenos? ¿Cómo saber si el corazón de una persona es buena? ¿Cómo conocer a una persona realmente? Hay que aprender a escuchar. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces nosotros no conocemos a las personas porque no las escuchamos. Podemos ver si son positivas o negativas tan solo al puro escucharlo. Pero estaría bien que nosotros nos escucháramos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que decimos? ¿No se ha fijado que a veces nosotros decimos cosas que no son correctas? No sé si se ha fijado que nosotros a veces decimos algo que no está bien. Hace algún tiempo escuché una predicación y recuerdo una frase que compartí con mi esposa y decía ese predicador que hay 3 cosas que nunca regresan. Dijo: la flecha lanzada, la palabra hablada y la oportunidad perdida. Y así es, nosotros a veces hablamos y no nos damos cuenta que dañamos. Nosotros a veces compartimos algo y no nos damos cuenta que estamos equivocados. Una de las cosas que me doy cuenta, cuántos errores cometo yo cuando estoy compartiendo la palabra con ustedes. Inconscientemente lo hago, pero me doy cuenta que los cometo. Pero ojalá pudiera yo analizarme cada instante, cada palabra que hablo, y me daría cuenta que daño a muchas personas. Así que nos podemos dar cuenta de nuestro corazón al mirar lo que nosotros hablamos. Y yo creo que nosotros sabemos lo que hablamos, solo que a veces no nos ponemos a meditar lo que hablamos. Sabemos cuando ofendemos a alguien, sabemos cuando ofendimos a la esposa, o ofendimos a los hijos, o ofendimos a un compañero de trabajo, pero no queremos reconocer eso. Ahora, ellos nos están conociendo cómo somos realmente, porque eso es realmente lo que somos. Un autoanálisis se puede hacer cuando nosotros escuchamos lo que nosotros decimos. Y creo que lo podemos hacer. Creo que podemos tomar un tiempo para escuchar lo que nosotros decimos, para analizarnos qué es lo que estamos diciendo, para ver cómo está nuestro corazón. Ahora, indudablemente la palabra dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También esto es importante, escuchar a las personas para saber con qué persona me junto. Si me estoy juntando con una persona que es negativa, yo seré contagiado de esa negatividad. Así que, ¿cómo saber si una persona me conviene estar con ella? Aprender a escucharla. Cuando hable, saber lo que está diciendo, y cuando ella está diciendo, me está develando su corazón a través de lo que dice. Si me habla de servir al Señor, entonces estaré consciente de que es un siervo del Señor. Si me habla de que no hay que servir al Señor, entonces yo diré, tengo que tener cuidado. Yo creo que nosotros podemos conocernos debido a eso. Miren, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para del Espíritu segará vida eterna. No os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengas la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, hermano, en esta parte se nos dicen algunas cosas muy importantes. Estos versículos nos enseñan
cómo cultivar una mente para Cristo. Si ponemos mucha atención, nos habla acerca de actividad. Este versículo nos habla acerca de que debemos de estar activos. Dice, los primeros dicen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nos está hablando de actividad. Si usted y yo queremos tener una mente diferente, no lo culpo por tener una mente que está equivocada, porque yo creo que yo también la tengo. Pero sí lo podré culpar si usted no quiere cambiar esa mente por una mente mejor. Y yo también me puedo culpar si yo no quiero cambiar mi mente que tengo por una mente mejor, ya que el Señor me llama a su iglesia para cada día educarme y hacerme crecer más. Así que debemos no de poner excusas, sino de entender que podemos renovar nuestra mente y ser mejores cristianos de lo que fuimos ayer. Puedo ser mejor cristiano de lo que fui hace un año. Y de hecho me fascino porque creo que si algo le puedo agradecer al Señor es haberme llamado a servirle, porque mi mente ha cambiado de una manera que no podía yo describirla. Cosas que sé que antes no sabía y que antes ni me interesaban, pero debido a que Dios me llamó, estoy aquí y tengo que aprenderlas y para mí ha sido un beneficio. Pero quiero recordarle que usted ahí en su banca, Dios lo llamó también para hacer algo y también Dios quiere que usted renueve su mente, que sea mucho mejor. Ahora, regresemos al versículo que hemos leído. Dice, no os canséis de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sabe? La actividad de nuestra vida hace que nuestra mente cambie. La actividad de nuestra vida hace que seamos más positivos de lo que somos. No sé si usted ha escuchado esa frase y que dice que una mente desocupada es un taller de Satanás. Y eso es una realidad, aunque no lo va a encontrar usted en la Biblia, es una frase, pero es una frase llena de sabiduría. Cuando nosotros no hacemos ninguna actividad, nuestra mente está limpia para ser usada. Y si no la usamos nosotros, alguien más la va a usar por nosotros. Pero eso es importante que nosotros usemos nuestra mente. Hemos también oído alguna frase que dice, las manos son más rápidas que los ojos o la mente. Y yo creo que usted en algún momento en su vida le ha tocado ir con aquellas personas que se les llaman magos. Aquellas personas que están en la calle y hacen algún truco. Y todos sabemos que esa frase la usan. Las manos tienen que ser más rápidas que los ojos o la mente. De otra manera nosotros caeríamos o podríamos ver los trucos que ellos hacen. Pero mientras ellos están moviendo esta mano, y usted está muy atento a esta mano, ellos están moviendo por acá esta otra mano, pero están haciendo que su mano que está acá esté haciendo más actividades para que usted no vea que esta otra mano también está haciendo algo y ahí está haciendo el truco. Y ellos dicen que tienen que ser más rápidas sus manos que su mente o su vista. Eso nos habla de actividad. Si nosotros activamos más, seremos mejores. Nosotros tenemos que activar, tenemos que estar trabajando, porque si no nuestra mente puede ser engañada. Ahora, los magos entienden eso, que ellos tienen que activar. Nosotros también debemos de entender que debemos de activar, que debemos de ser unas personas que hagamos un trabajo cada vez más excelente para el Señor. ¿Qué podríamos decir acerca del ministerio de Jesús? Si yo les preguntara, ¿qué podría usted mencionar acerca del ministerio de Jesús? Yo creo que usted comparte conmigo que fue un ministerio de actividad, fue un ministerio de esfuerzo, fue un ministerio de continuidad, fue un ministerio de intensidad, pero también fue un ministerio de un increíble sacrificio. Eso nos lleva a que todo lo que nosotros hagamos nos va a costar hacerlo. Si yo le invito, hermano, seamos activos, le estoy diciendo, hermano, seamos personas que estemos dispuestas a ser sacrificados. Nadie puede ser una persona activa si no está dispuesta a sacrificarse. Yo tengo que sacrificarme, usted tiene que sacrificarse, Jesús tuvo que sacrificarse. Así que si nosotros queremos tener una mente diferente, tenemos que aprender a sacrificarnos. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo yo tengo que empezar a sacrificarme para tener una mente mejor? Bueno, la Biblia nos enseña acerca de Jesús.
En el capítulo 2 de Lucas, del versículo 41 al 49, nos habla la historia, la única historia que conocemos de Jesús cuando era niño. Y no nada que los padres de Jesús, como cada año iban, fueron al templo, y estando ellos en el templo, haciendo los sacrificios acostumbrados, trayendo los presentes acostumbrados, regresaban al lugar donde ellos habitaban, pero después de un día de camino se dan cuenta que Jesús no está con ellos y lo buscan en toda la compañía, entre los parientes más cercanos, y no encuentran a Jesús. Así que tiene que regresar a la ciudad y lo empiezan a buscar a la ciudad. Después de 3 días lo encuentran y ellos le dicen a Jesús: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos has hecho esto? Ahora, Jesús les responde en el versículo 49 lo siguiente: entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué le era? Necesario estar. ¿Dónde? En los negocios de su Padre. Hermano, a nosotros nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. No es algo que es extra, es algo necesario. Hay una cosa diferente entre lo necesario y lo que yo quiero. Por ejemplo, yo puedo querer un yate, pero no lo necesito. Yo puedo querer un edificio, pero no lo necesito. Pero aunque yo no quisiera una hamburguesa, después de 2 o 3 horas de no haber comido, yo la voy a necesitar. Usted y yo necesitamos comer, usted y yo necesitamos dormir, usted y yo necesitamos beber. Eso es algo necesario. Y aquí nos dice que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que no podemos pasar mucho lapso sin estar en los negocios del Padre. No podemos estar alejados de los negocios del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita estar ocupada, nuestra mente necesita estar trabajando, nuestra mente necesita estar activada continuamente. Ahora, les decía que el ministerio de Jesús es un ministerio de actividad, un ministerio de trabajo, un ministerio de esfuerzo, un ministerio de sacrificio, un ministerio que era difícil. Y no solamente el ministerio de Jesús. No estoy hablando acerca de ir a la cruz del Calvario. No, esa es la culminación. Pero todo el ministerio de Jesús fue un ministerio de sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque después de que Jesús murió, levantó a un varón. Y mire lo que padeció este varón. Vaya por favor conmigo a la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos que nos narra lo que significa querer tener una mente diferente, una mente respaldada por un ministerio de actividad. Dice el apóstol Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que vuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárcel, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en paciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, como armados de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas y aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entretenidos, mas como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y si leemos minuciosamente lo que hemos visto en este instante, nos daremos cuenta que el trabajo del Señor, el ministerio, es un ministerio de esfuerzo. El apóstol Pablo vino después que Jesús,
pero sufrió muchas cosas. Y si pudiéramos leer aún más acerca de Pablo, como dice que sufrió naufragios, sufrió golpeado por palos, sufrió lacerado por azotes, veríamos que el servir al Señor no es fácil. Pero es necesario que nosotros trabajemos para el Señor. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Usted y yo quisiéramos omitir todos los dolores, todas las tristezas, todas las angustias, todos los desesperos, todos los dolores de cabeza, todo soportar al hermano, a la hermana. Quisiéramos eso evitarlo, pero me es necesario hacerlo. Y a usted le es necesario hacerlo. Quizás a usted no le gusta cómo yo le hablo, pero le es necesario escucharme. Quizá a mí no me gusta cómo usted se comporta, pero me es necesario estar con usted. No necesitamos unos a otros, aunque a veces no nos entendamos. Al final de todo, creo que nos amamos. ¿Cuántas veces no nuestros niños se pelean? ¿Y cuántas veces papá no tiene que decirle, Julanito, no te pelees con Menganito, no le jales las orejas, no le jales el cabello, no le piques los ojos? Pero usted sabe que sus hijos se aman a pesar de eso. Así que si nos molestamos en alguna ocasión, yo creo que después de todo nos amamos. O espero que así sea, porque el Señor espera que así sea. Pero regresemos un poco al ministerio. Nos es necesario estar en el ministerio, pero nos va a ser difícil. Mire, voy a darle algunas palabras que investigué. Quiero ser claro que muchas veces cuando investigamos algo, los historiadores pueden tener diferentes ideas. Así que usted lo que va a hacer es lo que yo hago, investigar. Y si alguna estadística o algo no la comparte conmigo, no se preocupe, yo no compartí muchas con muchos que estudian también. Así que voy a nada más a narrar algunas de las maneras en las cuales terminaron los apóstoles para que entendamos que el servir a Dios es algo de sacrificio. Se cree que Mateo, voy a ir rápido porque pudiera leer todo, pero no tenemos tiempo. Se cree que Mateo murió herido por una espada. Se cree que Marcos fue arrastrado por caballos y murió en las calles. Se cree que Lucas fue ahogado en Grecia. Se cree que Juan, aquel que escribió el Apocalipsis, primeramente fue atormentado, metido en una olla de aceite, y después que milagrosamente sobrevivió, lo mandaron a las islas de Pasmos por un tiempo. Después Dios lo rescató de la isla de Pasmos y terminó su vida siendo un predicador, pero no por eso dejó de sufrir, aunque para ser realistas fue el único que murió de una muerte natural según los historiadores. Pedro, hemos escuchado de Pedro que se cree que murió crucificado cabeza abajo. Algunos dicen que porque lo pidió, otros mencionan que porque era una humillación más grande. Repito, no podemos establecer que esto sea así, pues simplemente nos guiamos por historiadores y la palabra de Dios no nos narra exactamente lo que ocurrió con él. Se cree que Santiago fue decapitado en Jerusalén. Se cree que Bartolomé, fue desollado vivo. Se cree que Andrés también fue crucificado. Se cree que Tomás fue atravesado por una lanza estando predicando en la India. Se cree que Judas fue muerto, flechado, cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Se cree que Matías, usted sabe quién es Matías, ¿verdad? El que ocupó el lugar de Judas, fue apedreado y después fue decapitado también. Y bueno, el número 13, que es el apóstol Pablo, usted sabe que se cree que fue decapitado en Roma porque él era un ciudadano romano. Entonces, no lo quiero espantar, pero lo quiero decir que el servir a Dios es de un gran sacrificio. Nosotros no somos los apóstoles, así que eso nos catapulta a que quizás no suframos como ellos, pero tampoco nos niega que no vamos a sufrir. Así que la actividad del servir a Dios es fuerte, pero nos es
necesario hacerlo. Si nosotros queremos tener una mente diferente, una mente que pueda ayudarnos para servir a Dios, porque recuérdese que una mente débil no podrá realizar lo que Dios quiere, y Dios quiere que nuestra mente sea fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros peleamos nuestras grandes batallas. Algunos preguntan, o quizás le preguntarán a usted: hermano, ¿servir a Dios es cansado? ¿Ser ministro es cansado? No solamente cansado, es sacrificial. Pero hay algo maravilloso en esto, que nos sentimos felices porque estamos haciendo el trabajo del Señor, y es maravilloso el servir a nuestro Dios. Pero recordemos que el Señor quiere capacitarnos, porque el apóstol Pablo en muchas ocasiones nos narra que somos soldados de Jesucristo. Entonces, hablando de un soldado, es una persona que tiene que estar fuerte, de un carácter fuerte, de un porte fuerte, que sepa que va a enfrentarse con un problema. Ahora, ¿cuándo yo dejaré de ser soldado? Bueno, el día que usted deje de respirar en esta tierra, usted dejará de preocuparse por tener que mantenerse como un soldado de Cristo. Pero mientras usted respire, no importa que no tenga una mano, no importa que no tenga un pie, no importa que no tenga los dos pies, usted seguirá siendo un soldado y seguirá peleando las grandes batallas en su mente. Por eso nosotros necesitamos una mente fuerte, la mente de Cristo. Bueno, el Señor dijo que nos iba a dar su mente, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que buscar su mente. Dios nos plasmó su mente en su palabra, pero si su palabra no está en nuestra mente, entonces no tenemos la mente de Cristo. A veces nosotros decimos: bueno, yo tengo la mente de Cristo, pero si no has leído la Biblia, dudo que tengas la mente de Cristo, porque la Biblia nos narra cómo es realmente la mente de Cristo, nos da la mente de Cristo. Nos es necesario ser personas de actividad. Vaya conmigo a Filipenses, en su capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, versículo 12, lo leo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí nos habla acerca de en qué debemos de enfocar nuestra actividad. Nuestra actividad debe de enfocarnos en cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando nosotros cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, empezaremos a activar. Porque cierto que el Señor quiere que nosotros hagamos algo en la iglesia, pero no simplemente quiere que usted ande haciendo muchas cosas, sino que usted se enfoque en su salvación. Hay muchas personas que hacen muchas cosas en la iglesia, pero han descuidado su salvación. Hay muchos predicadores, muchos ministros que predican y las almas se salvan, pero no saben que ellos están perdidos. Y usted está de acuerdo conmigo que muchos ministros del evangelio no están siendo salvos y están haciendo que muchas personas se salven. ¿Por qué? Porque están trabajando, están haciendo actividades, pero no se han preocupado por su salvación. Así que yo le invito a que uno de los enfoques más grandes es cuidar su salvación. Es lo más importante, y automáticamente cuando su salvación esté asegurada, usted empezará a trabajar, y las actividades que usted haga va a bendecir a otras personas. Ahora, usted no se está ganando la salvación, lo sabemos, pero sí tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. Nuestra mente tiene que estar fuerte. ¿Por qué? Santiago nos dice en su capítulo 4, versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí, si nosotros ponemos un poco nuestra mente a trabajar en este versículo, nos daremos cuenta que nos está hablando Santiago de que si nosotros nos peleamos, si tenemos diferencias entre nosotros, esas diferencias empiezan en nuestra mente, porque Satanás siempre atacará nuestra mente. Miren, hay matrimonios que se dividen porque hay celos, ya sea del varón o de la mujer. Hay sociedades que se dividen, ¿por qué? Por celos. Oh, mi socio creo que me está robando, y puede que le esté robando, pero siempre hay problemas debido a nuestra mente. ¿Por qué
La nuera no se lleva con la suegra. Por la mente. Hay conflictos en su mente. ¿Por qué los papás y los hijos no se llevan? ¿Por qué? Porque los hijos piensan algo del papá y el papá piensa algo de los hijos, y en realidad ni el papá piensa lo que piensa el hijo del hijo, ni el hijo piensa lo que piensa el papá. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que está peleando. Ahora, si nuestra mente es débil, nos dejaremos llevar por nuestras ideas. Nuestra mente es traicionera, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y cuando está hablando del corazón, está hablando de nuestros pensamientos, van a venir pensamientos. Ahora, uno tiene que ser prudente. Yo sé que hay cosas que son indudablemente malas. Yo sé que somos malos por naturaleza y alguien te va a fallar, pero no debemos estarnos guiando por nuestros pensamientos, sino debemos nosotros poner nuestra fe en el Señor. Él es quien nos va a ayudar. Porque imagínense, cuando estamos aquí, si todos pensamos negativamente, usted no recibiría el mensaje, porque diría, el pastor lo está hablando por mí. Y como se suele decir, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Entonces, si usted está diciendo, el pastor lo está diciendo por mí, claro que lo estamos diciendo por usted, pero no lo estamos diciendo para usted, lo estamos diciendo porque usted es el pueblo del Señor. Pero creo yo que Dios mira nuestro corazón, y aunque yo sé que en ocasiones nosotros como seres humanos llegamos a cometer ese error, entendemos que de eso nosotros daremos cuenta. Pero si nosotros dejamos guiar por nuestra mente, entonces nos dañaremos a nosotros. No dudo que alguien lo pueda hacer así, de esa manera, pero si usted siempre negativamente piensa así, nunca recibirá el mensaje. Acuérdese, el mensaje es un mensaje, quien lo diga. Los días pasados decía, quizá del predicador no tenga aquel tono de voz que a usted le agrade escuchar, pero la palabra seguirá siendo la palabra. Pecado es pecado, lo grite, lo susurre o lo cante. Pecado es pecado. Así que cuando nosotros tenemos una mentalidad débil, nos podemos dañar a nosotros. Por eso el Señor quiere que nuestra mentalidad sea fuerte, que seamos aguerridos, que entendamos que estamos en una lucha. Sí, te vas a encontrar un hermano que no es correcto en su forma de hacer las cosas, pero mantente firme, porque la salvación no depende del hermano que tenga esa actitud. La salvación dependerá si tú cuidas su salvación, pues Dios ya te la regaló. Ahora, vemos que es algo que nosotros debemos hacer. Actívate, haz algo para el Señor, usa tu tiempo, no dejes tu mente simplemente a la deriva, porque entonces Satanás va a venir a usarla. Miren, en el libro de Éxodo, en su capítulo 5, versículo 8, nos muestra cómo incluso el mundo, la persona, aquí lo que vamos a leer no es una persona que servía a Dios, pero dijo una verdad, aunque en este instante no era una verdad, pero la podemos tomar como algo que es real. Mire, decía el versículo 8 lo siguiente, y esto nos va a hablar acerca de cuando Moisés iba a libertar al pueblo de Egipto. Entonces el faraón dijo lo siguiente, dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están, léalo conmigo, otra vez, están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Aquí hay una verdad, aunque indudablemente que es una persona equivocada, y no es tan verdad, porque Dios estaba queriendo rescatar al pueblo. Pero sí podemos tomar esta frase, que es una verdad. Cuando una persona está ociosa, entonces empieza a inventar cosas. Por eso el Señor no quiere que nuestra mente esté ociosa, sino que nuestra mente esté trabajando. Cuando usted trabaja, usted no tiene tiempo de pensar cosas. Cuando usted hace algo, no tiene tiempo de que su mente se llene de cosas indebidas. Pero quédese sentado en su casa y póngase enfrente de la pared, y seguro que alguien va a venir a usar su mente, y no va a ser usted. Pero si usted y yo trabajamos, ¿no se ha dado cuenta que hay días que trabajamos y ni siquiera nos damos cuenta que el tiempo pasó? Ahora, pero vaya y siéntese en su sillón y mire una pared en blanco y ponga el reloj enfrente de usted, y se le va a hacer una eternidad. ¿Por qué?
Porque sinceramente, aunque la palabra se oiga fea, estaremos de ociosos. Dios no quiere que seamos ociosos. Dios nos dio mucho trabajo que hacer. Mire, tenemos una iglesia, tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos una comunidad donde podemos usar nuestros pensamientos, hacer algo por nuestras personas que nos rodean. Si usted no tiene nada que hacer en la iglesia, hágalo con su familia. Y si su familia no está, hágalo con un vecino. Siempre habrá alguien que necesita que le ayude. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la yarda de su vecino está creciendo. Y si usted está sentado y no está haciendo nada, agarre su maquinita y vaya a cortarle la yarda a su vecino. Créame que le va a agradecer y su mente estará ocupada. Ahora, si usted tiene su yarda y está creciendo, pues no vaya a la del vecino, haga primero la suya. Pero va a estar usando su mente. Ahora, si ya la de usted está cortada y la del vecino está cortada, pues venga a revisar la iglesia. A lo mejor también necesita que le corten la yarda. Pero mientras estemos con una mente ocupada, no estaremos pensando en otras cosas. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos ocupados. Mire, el Señor nos enseñó que el ministerio de Él fue un ministerio de trabajo continuo. Incluso no tenía que a veces, podríamos usar la palabra casi esconderse para poder ir a orar, porque toda la gente le seguía, aunque Jesús no se esconde de nosotros. Pero Él tenía que apartar un tiempo porque su actividad era demasiado. Ahora, nosotros como hijos del Señor tenemos que ser personas que activemos, personas que continuamente trabajemos. ¿Por qué? Porque si no trabajamos, habrá consecuencias. Si no tenemos una mente activa, habrá consecuencias. ¿Cómo me voy a dar cuenta que soy de ocioso? Mira, aquí lo voy a enseñar. Mateo capítulo 24, versículo 38. Dice así: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué nos dice aquí? Nos podemos dar cuenta cuando esta persona está de ociosa, porque nada más está pensando en algunas actividades fuera de las actividades que realmente se tienen que usar. Y usted se da cuenta, porque cuando no vamos a trabajar, ¿qué hacemos más en nuestra casa? A ver, ayúdenme, quizás mi casa sea diferente, pero quiero darme cuenta si mi casa es igual que la de usted. Cuando no trabajamos, ¿qué es lo que más hacemos en nuestra casa? No quieren decir que ustedes, pero yo creo que comer. Nomás mis niños salen de vacaciones y el refrigerador siempre está vacío. Nomás mis niños regresan a la escuela y el refrigerador siempre está lleno. Eso me enseña que lo que más hacen cuando no están con actividades es comer. ¿Y qué hacía este pueblo? Dice que comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento. Entonces nos damos cuenta cuando una sociedad está de ociosa. Más, sin embargo, cuando usted está trabajando, y yo creo que más de uno de ustedes lo hacen, y conozco muchas personas trabajadoras que incluso se les olvida hasta el horario de comida. ¿Por qué? Porque están trabajando. Entonces, nos damos cuenta tan sencillamente que cuando estamos en actividad no nos estaremos preocupando por cosas muy sencillas. Yo sé que el tiempo corre, así que voy a ser más breve. Usted puede imaginarse si sus pensamientos a los de un pensamiento de una persona en África es igual. Usted puede imaginarse un niño africano yendo a la escuela preocupando de sus agujetas, que si son negras o son blancas. Cosas como las que nos preocupan a nosotros. Usted se preocupa si los zapatos combinan con su traje, que si la corbata combina con su traje. Y hay una gran preocupación por nosotros que incluso nos molestamos porque no combina. La pregunta, ¿usted cree que una persona de África esté preocupada por cosas como ellas? ¿Por qué no? Porque está haciendo unas actividades más fuertes que las que nosotros hacemos. Eso nos considera a nosotros, aunque nos lastime, que somos más ociosos que ellos. Porque estamos preocupados por cosas tan insignificantes como esas. Un hermano africano le preocupará si hay carpeta o no hay carpeta, si el aire acondicionado está o no está, si el sonido suena bien o no. No. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos más nosotros en esas cosas tan triviales? Porque estamos más de ociosos. Quizás no le guste escuchar eso, pero yo voy a grabar eso y siempre lo escucho más de una ocasión. Y lo escucharé de mi voz y sabré que soy un ocioso si estoy pensando de esta manera. Así que no se preocupe, la palabra también es para mí. Mire, vaya conmigo al libro de Filipenses, su capítulo 4, versículo 8. Aquí nos enseña el Señor en qué debemos de pensar. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué el Señor nos dice? Que tratemos de pensar en las cosas que nos van a beneficiar, que nos van a ayudar. Mire, usted y yo no debemos de bajar la guardia. Decíamos en un instante, ¿cuándo empezaré a pelear? Cuando acepto a Jesús. ¿Cuándo terminaré de pelear esta batalla? Cuando ya no respire. Al instante que el doctor diga, este hombre ya partió de esta tierra, entonces yo sabré, como dijo el apóstol Pablo, que he acabado mi carrera. Pero mientras tanto, usted y yo seguiremos luchando. Vamos a la tentación de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 11, voy a leer. Jesús está en el desierto y fue tentado y fue atacado. ¿A dónde? En su mente. Jesús fue atacado en su mente. Se le hicieron varias preguntas que tuvieron que ser respondidas después de que había sido una batalla en su mente. Pero el versículo 11 dijo así: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. Hay otra parte en la Biblia que dice, le dejó por un lapso de tiempo. Ya nos enseña esto de que, hermano, usted va a ser atacado por el diablo hoy. Mañana quizás no. Quizás dentro de 15 días no. Pero llegará el diablo nuevamente a atacarle. Y usted tiene que estar en guardia. Si nosotros, porque pensamos que hoy no nos atacan, nos descuidamos y empezamos a comer y a beber, créanme que cuando Él venga, estaremos débiles. Por eso tenemos que tener una mente fuerte. ¿Cómo esa mente fuerte? Teniendo la mente de Cristo. No descuidemos la palabra del Señor. Gaste tiempo en esto, porque eso es importante. La palabra del Señor es importante en nuestra vida. Mire, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 43. Y ya hasta así le prometo que ya casi terminamos. Y mi sí es sí. Dice 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando él llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, hermano, el diablo no nos va a dejar tranquilos. Continuamente va a venir a insinuar que nosotros pequemos. Si nuestra mente está desocupada y no la estamos usando en el camino del Señor, créame que seremos presa fácil para Él. Por eso es importante que nosotros no descuidemos nuestra vida espiritual. Dice el versículo que leímos, pero que nos debemos de ocupar con nuestra salvación con temor y temblor. El Señor dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero dice, sé pues prudentes como serpientes y sencillas como palomas. Aquí nos está hablando de que tengamos una mente fuerte, prudentes como serpientes. Que nuestra mente sea una mente fuerte, pero al mismo tiempo que seamos sencillos. Yo no necesito saber que usted es muy inteligente, pero usted sí necesita saber que lo es. Yo no necesito que usted demuestre que usted tiene una mente fuerte. Solamente tenga esa mente fuerte, sea sencillo, sea humilde, y usted y yo lograremos vernos en el cielo. Y yo espero verlo allá. Yo me aferro a que estoy allá. Yo quiero que usted se aferre que esté allá. Pero para eso necesitamos una mente fuerte. El Señor quiere darnos una mente fuerte. Nosotros necesitamos una mente fuerte. Porque Satanás nos va a estar atacando continuamente en nuestros pensamientos. No vamos a querer venir a la iglesia, no vamos a querer servir a Dios, vamos a estar cansados y estamos chocados de todo. Son pensamientos que hay en nuestra mente. Todos los tenemos. Pero si tenemos una mente fuerte, aquí estaremos, aunque llueve, tiemble, caiga fuego, aquí nosotros nos estaremos porque Dios está con nosotros. Pero quiero invitarle a usted, si por alguna razón siente que su mente está batallando, se siente débil espiritualmente, no quiere servir a Dios, piensa que todo se le derrumba, hoy es un bonito momento para que usted pase a la tarde y diga, Señor, yo quiero esa mente fuerte, creo que me la puedes dar, la he descuidado, pero quiero poseer esa mente. Le voy a invitar, y si usted se siente con una mente fuerte, también le voy a invitar, porque a veces cuando nos sentimos con una mente fuerte,